proceso. Hoy vamos a ver, como les decía, tres personajes bíblicos. Vamos a ver cómo Dios obraba por medio de algunas personas que van a ser una vez más de inspiración a nuestra vida, ¿sí? Nos van a enseñar mucho, porque cuando Dios permite que su palabra esté en medio nuestro, es porque Él tiene un propósito, ¿sí? Si Él dejó asentada la palabra de Dios en medio de nuestras vidas, ahí es para que nosotros seamos bendecidos, edificados con el testimonio de cada uno de ellos. Dios es bueno, ¿sí? Y nosotros tenemos la gran bendición de vivir en la etapa en que tenemos Biblia en nuestras manos, Biblia al alcance a través de la tecnología. Tenemos de diversas formas, pero la palabra de Dios está siempre en cada hogar, en cada persona, ¿sí? Solamente depende de cada uno de nosotros si lo tomamos o no lo tomamos. Pero Dios se ha dado a conocer en todos los tiempos, pero en nuestra era mucho más, porque la Biblia la tenemos al alcance de cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que yo les voy a invitar que anoten y luego lo pueden leer en sus casas, porque voy a leer solamente una porción pequeña, ¿sí?, de los tres personajes bíblicos que vamos a aprender. Por ejemplo, David. Vamos a aprender en la vida de David, ¿sí?, en su andar diario, cómo fue procesado, y Dios estaba presente en medio de todo su proceso, en medio de toda su vida. Nuestro Dios es un Dios presente, es algo que tienes que tener en tu corazón, en tu mente, en todo tu espíritu bien grabado. Dios es un Dios presente, Dios está contigo, Él lo ha prometido y así lo hace, porque Él es fiel a su palabra. Él cumple lo que ha dicho que va a hacer, ¿sí? En 1 Samuel 17, del 33 al 37, vamos a leer esta pequeña porción de un episodio que sucedió con David, ¿sí? Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, ¿no? Vemos entonces cómo este jovencito, porque era jovencito, adolescente, en realidad adolescente, tuvo muchos encuentros con Dios en las praderas, mientras pastoreaba sus ovejas, mientras enfrentaba diversas situaciones, ¿sí? Como él mismo en la porción de la palabra dice: fuese león, fuese oso, él lidiaba con ellos, él enfrentaba esas dificultades y no permitía que ninguna de sus ovejitas se perdiera. Y dice: y si ellos arremetían contra él, ¿qué hacía él? Les agarraba de la quijada y lo mataba. No paraba hasta matarlo o hasta que el oso o el león huyera. Pero no era David el que salía huyendo. O sea, Dios había permitido. Porque uno puede decir: qué injusto, cómo tan chico, jovencito, está en la pradera, pasteando, expuesto a tantos peligros. Él podría estar en su casa, preparándose, qué sé yo, para tener otro emprendimiento, otro crecimiento, para ser el segundo de su padre, ya que todos los hermanos mayores estaban en el servicio militar y trabajaban para el rey. Pero no,
Dios a veces permite las situaciones para que nosotros seamos entrenados. Y David fue entrenado en su andar diario. David fue entrenado en su vida misma. Y por eso él pudo enfrentar a ese Goliat que venía a burlarse de todo el ejército de Israel, ¿sí? Él fue preparado. Dios estuvo presente en la vida de David en cada momento, tanto en la pradera, y también estuvo un momento cuando le dio la victoria y venció él a Goliat. Porque como él mismo, si ustedes siguen leyendo la palabra, no es que él dice yo lo vencí, dice yo me enfrentaré a él con el Espíritu de Dios, porque él ha ofendido al ejército del escuadrón de Jehová. Así es que se enfrenta con el Espíritu de Dios, ¿sí? Si bien es cierto, él toma acción, él va, no se queda paralizado, pero va sabiendo que cuenta con el respaldo de Dios, sabiendo que Dios estaba en medio de cada situación, ¿sí? Fuese león, fuese cualquier situación que tú estés atravesando, tienes que entender que lo que has vivido es un entrenamiento, es una preparación para todos los desafíos que están por venir o que estás atravesando en estos momentos. No es para que te quedes, sino al contrario, para que hagas memoria de todos los momentos en que Dios ha estado contigo, Dios está ahora y Dios seguirá estando contigo, ¿sí? Dios le dio la victoria en ese momento. Dios estaba con David en sus victorias, pero también Dios estuvo en sus momentos de fracaso, en sus momentos de dolor, en sus momentos cuando perdió un hijo, en sus momentos cuando pecó, porque Dios en su inmensa misericordia, que no quería mandarlo al infierno, envió al profeta para que le declarara que Dios sabía todo lo que él había hecho en secreto. Y así le dio la oportunidad de arrepentirse y de volver. Por eso digo, Dios es un Dios presente en cada etapa de tu vida. Solo tienes que disponer tu corazón. ¿Y para qué habrá sido procesado David con todas estas situaciones? Fue procesado para poder ser el conquistador, para poder ser el rey que Dios tenía para Israel. Él extendió el reino de Israel, dice, como ningún otro rey, y después de él solo su hijo Salomón. Nadie más pudo alcanzar todas las conquistas que logró el rey David o que logró después el rey Salomón. Pero sobre todas las cosas, ¿por qué nuestras vidas son procesadas? Porque si es solamente para victorias o para tristezas o para fracasos, no tendría sentido. Nuestro Dios procesa o permite que nuestra vida sea procesada porque nuestro corazón tiene que ser transformado para alcanzar la estatura de Cristo. David, Dios dice de él que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David fue procesado, David vivió cada situación y David logró la meta que Dios tenía para su vida. Por eso pudo ser el rey, por eso pudo ser conquistador, porque su corazón estaba preparado como el corazón de Dios. No te olvides que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es Dios, uno es, ¿sí? Y no hay otro como Él. Por lo tanto, nosotros podemos tomar como ejemplo a David si estás viviendo alguna situación muy parecida, donde sientes que los enemigos se levantan contra ti. Luego vamos a ver el testimonio o la vida de José. José en Génesis 39, del 1 al 6, vamos a estar leyendo, pero yo les invito a que puedan leer todo, del Génesis 39 hasta el 50, y van a ver la vida de José y qué maravilloso es, cómo te vas a enriquecer al ver todas las situaciones que le tocó atravesar, pero sobre todas las cosas que en todo tiempo estaba Dios con él y él también fue procesado, ¿sí? La palabra de Dios dice así, Génesis 39, del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos aquí, para resumir un poquito, José vivió las injusticias y los celos de sus hermanos, porque desde temprana edad Dios se revelaba a José, Dios le manifestaba todos los sueños que tenía con él, los planes, los propósitos para su vida. Pero José, como era muy joven, era adolescente en realidad, un niño, no sabía cómo manejar esta situación. Él iba y les contaba a sus hermanos, y sus hermanos se enardecían. Ellos creían que José era un fanfarrón, que estaba burlándose de ellos. Y todo eso acrecentó unos celos, una envidia, y por eso tenían ganas de matarlo. Pero uno de ellos se interpuso, no quiso derramar sangre y lo vendieron como esclavo. Por eso llega a la casa de Potifar, que es el varón egipcio, que es de la guardia real del faraón. Y así es como José vive esta vida. Imagínense todo lo que le tocó atravesar, siendo jovencito, de pronto arrancado de su casa, de sus raíces, de su lengua, ¿sí? De toda su familia, e ir a una nación nueva, extraña, pero ni siquiera en libertad, sino en condición de esclavo. Por más que el soldado le tenga como encargado de su casa, administrador, mayordomo, lo que fuese, no dejaba de ser esclavo. Él no tenía ninguna posesión, no tenía ninguna propiedad, no tenía ningún derecho, él no tenía voz ni voto en ese lugar. Pero cómo es Dios de maravilloso, porque la palabra reitera muchas veces que Dios estaba con él y que Dios usaba su vida para bendecir a otros, y que a través de su vida Potifar era bendecido, ¿sí? Era prosperado, y Potifar podía notar que la presencia de Dios estaba en José. Qué bueno es esto, ¿no? Que no importa la situación que estemos atravesando, preocúpate en ser de bendición. Primeramente, que tu vida esté en las manos de Dios, que la presencia de Dios esté en tu vida y que los demás puedan ver, no el milagro, porque no es que José había sido liberado, no es que José de repente ahora ya era el rey como muchas veces se le reveló en los sueños el Señor. No, él seguía siendo esclavo, pero su vida testificaba, porque él tenía paz en su corazón, porque él servía con amor, porque él era íntegro y hacía todo lo que su amo le pedía. Él era obediente, entregado a su labor. De esa manera honraba a Dios, por eso los demás podían ver, y Dios se glorificaba por la actitud de su corazón, tan humilde, tan sencillo, tan rendido, sin dejar de creer en Él, sin dejar de adorarle a Dios. Por eso Dios se le manifestaba, por eso Dios se le revelaba. El Espíritu de Dios era visible a los ojos de los que ni siquiera tenían comunión con Dios, porque Potifar era egipcio, por lo tanto no tenía comunión con nuestro Dios. Él era pagano, tenía muchos otros dioses, pero podía notar la presencia de Dios en José. Por eso se desentendió de todas sus cosas y sabía que Dios podía respaldar la administración de José y cuidar los bienes de su amo por la fidelidad de Dios en la vida de José. Qué hermoso es esto, ¿no? De saber que nosotros, aún estando en las pruebas, atravesando las situaciones que todavía nos tocan vivir, seguir siendo de bendición a los demás y seguir llevando la presencia de Dios a donde vamos y seguir bendiciendo. Pero nosotros podemos decir,
Pero ¿para qué fue procesado José? ¿Solamente para bendecir a su amo, para que los egipcios conozcan el poder de Dios, para que los egipcios puedan ver que Dios es fiel realmente y cumple sus palabras, que Él, así como ha prometido estar presente en el pueblo judío, ellos lo podían ver hoy? No solamente para eso. Dios primeramente quiere trabajar en nuestro corazón, quiere procesar nuestro corazón. Ese es su mayor objetivo, es nuestra propia vida primeramente. José fue procesado. Ya lo habíamos dicho, delante de su amo, él fue sencillo, humilde, obediente. Pero sobre todas las cosas, él entregaba lo mejor de sí, que era la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y también un trato con Dios en su corazón y fue formado. Él era perdonador. Cuando pasaron los años, se cumplieron todas las profecías, todas las revelaciones que Dios le había dado en su vida, de él llegar a ser una autoridad importante y que muchas naciones vendrían a él y le doblarían rodillas y buscarían de él su ayuda. Se cumplió en ese tiempo cuando él estaba en Egipto, porque si ustedes leen la historia van a ver que pasado varios procesos. Hermanos, yo quiero decirles, y la palabra de Dios no engaña, José vivió muchos procesos, así como David vivió muchos procesos, hasta que se llegó a cumplir lo que era para su vida. Así es tu vida. Tenés que pasar los procesos para poder alcanzar esa meta que es para tu vida. Así que no te rindas, no te quedes en la mitad del camino, no consideres que ya lo que has vivido es toda la bendición. No, Dios tiene más para ti, pero sobre todas las cosas, el mayor proceso es en tu corazón. El mayor proceso es en tu corazón, que sigas confiando en Él, que sigas creyendo en Dios y Él va a seguir manifestándose en tu vida. José, dado el momento en que su familia tiene que buscar ayuda, se enteran que en Egipto hay alimento, van y se descubren a José, o José los descubre a ellos, los reconoce y se revela a él y les dice: yo soy su hermano José, al cual ustedes vendieron. Y ellos temían a que él pudiera tomar represalias, pero no tomó represalias, sino al contrario, él los perdonó. Por eso les digo, lean hasta el capítulo 50, en el versículo 19, dice así, cuando ya murió su padre, ¿no? Dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. El propósito de Dios es muchísimo más grande de lo que nuestra mente puede entender. El fin de Dios es mucho más grande. Así es que no te rindas, no te detengas, no consideres que ya lo alcanzaste todo. No, Dios todavía tiene realmente el verdadero propósito para tu vida, y es trabajar en tu corazón. José pudo perdonar con todo su corazón a sus hermanos. Nosotros podemos decir: José perdonó a Potifar, perdonó al carcelero, perdonó al copero, perdonó a todos los que eran, porque tenían autoridad sobre él, ya que él estaba en condición de esclavo. Pero aquí, él pasó la prueba de fuego. Él tuvo que perdonar a sus hermanos, ya él siendo segundo de Faraón, teniendo toda la autoridad para acabar con sus vidas, teniendo toda la autoridad para encarcelarlos por vida o simplemente para ignorarlos y dejar que mueran de hambre en su nación. Él perdonó a sus hermanos. Él perdonó porque entendió que Dios tenía un propósito, que aunque sus hermanos se habían equivocado, Dios permitió esas situaciones para que se puedan dar todos esos caminos, esos pasos que tenía que vivir José para llegar a la meta. Así es que recuerda la palabra que dice en Romanos, que todas las cosas que vivimos, Dios los mueve de una manera tan especial y los torna para nuestro propio bien, para nuestro propio bien. Así es que nunca te enfades con Dios, y si te enfadas, es tiempo de que puedas hablarle, porque Él lo sabe. ¿Para qué callar?
abrile tu corazón, decirle lo que estás sintiendo y luego te animo a que puedas pedirle perdón, porque nosotros somos obra de sus manos, creación de Él. ¿Qué podríamos nosotros decir? Le contaba el otro día a una hermana que Job también estuvo en una situación así y él se enfadó y estaba enojado y quería tener una discusión, una conversación con Dios, y Dios con un par de palabras y con mucho amor le dijo: Job, ¿tú dónde estuviste cuando yo creé todos los astros, la tierra, cuando creé los planetas, cuando di vida a tal, cuando creé a los animales, los monstruos marinos? ¿Dónde estuviste? O sea, lo que Dios le estaba diciendo: eres creación mía, Job. Eres creación mía y te he creado con amor, no te quiero destruir. Y lo mismo vemos acá en cada uno de ellos, como también en tu vida. Somos creación de sus manos, producto de su corazón, y con todo su amor Dios no te va a desamparar. Y por último, quería decirles de la vida de Jacob. Jacob, que es el padre de Israel. Jacob, que luego fue llamado Israel. En el Génesis 28, del 12 al 16, vamos a leer una pequeña porción, pero yo te animo una vez más que lo anotes para que sigas leyendo todo lo que tiene, lo que trata de Jacob, ¿sí? Dice así en el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la arena, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa misma promesa se la había hecho a Abraham, ¿recuerdan? Jacob, es descendiente de Abraham, es su nieto. He aquí, sigue la palabra de Dios en el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios a ti? ¿Qué es lo que te ha prometido? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el propósito para tu vida? Dice que Él no te dejará hasta que haya hecho conmigo, lo que Él ha dicho, ¿sí? Entonces, dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob no se había dado cuenta que desde su nacimiento Dios estaba con él. Dios iba a donde él iba, como lo hace con nosotros. A donde tú vas, el Espíritu de Dios va contigo. Y Jacob no lo sabía. Jacob era un chico que se había acostumbrado a hacer las cosas mal, ¿sí? Su nombre es embustero, tramposo. Así es que este chico pudo vivir los procesos de Dios en medio de su pecado, porque él había engañado a su hermano, él había engañado a su padre, le pidió la bendición, tomó el lugar de su hermano, o sea, lo embaucó al padre, ¿sí? Y tomó el lugar de su hermano, aunque su hermano le haya otorgado a él su bendición. Esa no era la manera de obrar, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? ¿Por dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Así es que Jacob tuvo que aprender en todo su proceso. 14 años tuvo que vivir huyendo lejos de su casa porque el hermano, el cual él le había robado la primogenitura, lo quería matar. Entonces él tuvo que huir, se fue a otro lugar y tuvo que trabajar gratis por la esposa. Luego lo engañaron, ¿no? ¿Cómo es que le devuelven con la misma moneda?
y tiene que volver a trabajar otros 7 años por la verdadera chica que él amaba, gustaba y que quería casarse. Así que vivió 14 años siendo engañado, procesando, ¿no? Quizá experimentando en carne propia cómo se siente el ser embaucado por otra persona. Y así fue procesado, y él, en medio de ese anhelo de volver a su casa, porque ya tenía familia, ya tenía hijos, le pide al Señor para regresar, y regresa, le dice a su suegro que es tiempo ya de volver a la casa de su madre, que va a ver a su familia, que quiere que sus hijos también conozcan a toda su parentela. Y en el camino él tiene una lucha con el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que quebrar su corazón, Dios tenía que transformarlo, ya que él no había cedido. Él no había cedido. Muchos de nosotros, en medio de nuestro proceso, dejamos que nuestro corazón sea trabajado por Dios, moldeado por las circunstancias, para tener un corazón semejante al corazón de Dios, un carácter similar al corazón de Cristo, ¿sí? Pero Jacob no se dejaba. Por eso es que Dios tuvo que herirlo. Dice que lo hirió en la coyuntura, entre la cadera, en el muslo, para que pueda entender que no es a su manera, sino a la manera de Dios. Así que con estos 3 personajes hemos visto entonces que Dios siempre está presente en todo momento, sea en tus dudas, en tus luchas, en tus temores, en tus pruebas, en las dificultades, en tu necesidad, en tu enfermedad, en todo momento que te toque atravesar, Él está contigo. Solamente te invito a que te tomes de su mano, a que sigas confiando en Dios, que así como Dios le dijo a Jacob que nunca lo dejará hasta lograr su propósito, y Dios también dice a través del profeta Isaías, en Isaías 43:1 dice: mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, o sea, yo te he salvado, dice el Señor. Nosotros estábamos perdidos y Él nos rescató, estábamos sumergidos en pecado y Él de ahí nos sacó. Estábamos metidos en la angustia, en la depresión, en la soledad, en los temores, y de ahí Él nos liberó. Dice: te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Lo que está diciendo es: yo te he dado un nuevo nombre. Quiero que sepas que eres parte de mi propósito, eres parte de mis sueños, no eres un accidente, sino fuiste creado porque yo decidí darte vida, ¿sí? Y luego en el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, estoy contigo. Dios está en todo momento de nuestras vidas, en todo proceso. Por lo tanto, una vez más, te animo a que sigas confiando en Dios, persevera, avanza como ellos siguieron avanzando, no se detuvieron. Uno vivió casi 14 años, otro vivió 18 años, otro vivió más de 30 años hasta lograr ver el propósito, pero mientras tanto sus corazones eran procesados, como el tuyo y el mío. Así que no salgamos reprobados, no nos rindamos, hay que seguir confiando en que la presencia de Dios está en nuestras vidas, está en nuestras vidas. Y el que estemos viviendo un proceso, o el que estemos viviendo una prueba o una dificultad, no significa que Dios no está. O el que no escuchemos su voz, o el que no sintamos su presencia, no significa que Dios no está, porque todos ellos vivieron esa etapa y sin embargo Dios estaba presente y Él lo plasma en su palabra. Él te ha dicho que no te dejará, no te desamparará, que pases lo que pases, Él está contigo. Te animo a que lo creas. Vamos a orar y entregarle todas nuestras dudas, nuestros temores, nuestras cargas al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra afirma nuestros pasos, tu palabra le da fuerza a nuestro corazón, tu palabra levanta nuestra fe nuevamente, Señor. Tu palabra es el que nos levanta, Señor, de ese fango, de ese lodo, de ese camino incierto, de ese lugar inestable, y nos llevas a la roca, nos pones, Señor, como dice el Salmo
salmista, sobre la roca, Dios mío. Tú eres grande porque tu palabra ha afirmado nuevamente nuestro corazón y ha llenado de esperanza y de vida nuestro ser, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Gracias por haber hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Padre amado, bendice a cada una de las personas que han recibido tu palabra. Bendícele, Señor, y revélate una vez más. Trae, Señor, nuevamente a memoria ese propósito con el cual tú los has alcanzado, tú los has llamado, Señor, y que ninguno deje dormido su sueño, porque tú no te duermes. Tú estás velando por cada uno de nosotros. Tú eres el que, Señor, nos cuida. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te digo una vez más, confía en Dios. Dios te bendice. Bendice tu vida, tu familia, y a través de ti seguirá bendiciendo a los demás. Eres un canal de bendición. Te amamos y te bendecimos. Nos vemos en la próxima reunión en el nombre de Jesús. Bendiciones.